La debilidad en la caída de Bitcoin que comentamos durante el vídeo de ayer, la zona de soporte que también mencionamos y las noticias de última hora impulsan el precio de Bitcoin, que nuevamente se resiste a caer. En el vídeo de hoy te voy a explicar qué es lo que pasó ayer con las actas del FOMC, por qué el mercado se dio la vuelta y qué es lo que podemos esperar de Bitcoin tanto para las próximas horas como para los próximos días. Bueno, el calendario económico de hoy inicia con la festividad de Japón en conmemoración al cumpleaños del emperador. En cuanto a datos relevantes, destacar el IPC en la zona euro, que como podéis comprobar, igual que pasó ayer con el IPC en Alemania, se espera que incremente respecto al dato anterior. En el caso de la eurozona, se espera que incremente del 8,5 al 8,6%. Justo en la apertura de la sesión de Nueva York, conoceremos el dato del PIB trimestral en Estados Unidos, correspondiente al cuarto trimestre del año 2022, justo a la vez que vamos a ver el dato semanal de peticiones de subsidio por desempleo. Finalizaremos un par de horas más tarde con las declaraciones de Rafael Bostic, miembro del FOMC, que dará su punto de vista de la situación, pero realmente poco más puede añadir a lo que vimos ayer. Ahora, en un momento, hablaremos de ello. Los resultados empresariales del cuarto trimestre del año 2022 hoy tienen como protagonistas principales a Intuit, Domino's Pizza, Warner Bros., Autodesk, Mercado Libre y Booking, entre otras. Entonces, antes de comentar un par de noticias de última hora, vamos a ver qué pasó ayer con las actas del FOMC y por qué los mercados cerraron mejor de lo esperado después de estar todo el día cayendo. Como ya sabéis, se ha moderado el ritmo de subidas de tipos hasta el punto que ahora se están subiendo de 25 en 25 puntos básicos. El motivo es que se ha visto una clara desaceleración en la inflación y el seguir con subidas de 75 puntos básicos o incluso de 50 puntos básicos ya se empieza a percibir como un riesgo debido al maltrato que eso representa para la economía de Estados Unidos o, evidentemente, de cualquier otro país, pero estamos hablando de Estados Unidos. Sin embargo, a finales de la semana pasada, como recordaréis, saltó la alarma cuando un funcionario de la Fed comentó que si se relajaban tan pronto las subidas, corríamos el riesgo de entrar en un mercado tan nefasto como el de la década del 1970, donde, para quien no se acuerde, estuvimos 10 años sin marcar nuevos máximos. Era importante, justamente el día de ayer, para conocer si se trataba de la opinión aislada de dicho miembro o si en realidad era un sentimiento algo más general. Pues bien, pudimos confirmar algún aspecto positivo y algún aspecto negativo. De entrada, las actas revelaron que algunos funcionarios estaban preocupados por detener o desacelerar su campaña de lucha contra la inflación demasiado pronto, estando en desacuerdo, evidentemente, con las subidas de 25 puntos básicos que estamos viendo, porque las consideraban insuficientes. Pero también indican que una economía en Estados Unidos resistente podría llevarlos a aumentar las tasas de interés un poco más de lo que habían anticipado en un principio para vencer la alta inflación que estamos viendo. Evidentemente, como la economía está más fuerte, sin temer a lo comentado al principio, y es que se ahogue demasiado la situación económica del propio país. Fijaros cómo, pese a que sigue ganando por goleada la subida de 25 puntos básicos para la subida de tipos de interés del mes de marzo, poco a poco los 50 puntos básicos van ganando terreno. Es más, hace literalmente un mes se especulaba con que esta subida de 50 puntos básicos sería como máximo de 1,3% de gente que consideraba dicha subida, y ahora, ya un mes más tarde, los 50 puntos básicos se valoran al 24%. Entonces, pasamos a comentar muy rápidamente un par de noticias de última hora, y es que Baidu va a sacar su propio chat GPT en marzo. Sabemos que se va a llamar Ernie Bot y va a estar disponible para China, que adivinad que el chat GPT no está permitido. No vaya a ser que los esfuerzos del gobierno por tener a sus ciudadanos herméticamente incomunicados con el mundo real se vayan ahora al traste porque venga una inteligencia artificial a decirles que en TikTok también hay gente que baila o que hay redes sociales llamadas Twitter, Google o YouTube donde se puede navegar libremente. Entonces, pasamos a Estados Unidos, pero no dejamos de hablar de China, y es que la administración Biden está considerando publicar inteligencia que cree que muestra que China está sopesando si suministrar armas para ayudar a la guerra entre Rusia y Ucrania. En otras palabras, esto es lo que dice Estados Unidos. No queremos que China nos espíe, nos enfadamos mucho si nos mandan globos, pero espiando a China nos hemos dado cuenta de que están pensando en vender armas a Rusia. Ya comentamos ayer que Estados Unidos lanzó una especie de advertencia, podríamos llamarlo, dirigida a China, dando a entender que habrá problemas en el caso que apoyen a Rusia en su guerra contra Ucrania. Así que nada, vámonos ya directamente a hablar de la última hora de Bitcoin, el cual, cuando
salieron las actas del FOM, cuando pudo verificar la información procedente de dichas actas, respiró, igual que en mayor o menor medida lo hicieron todos los mercados y formó esta subida de última hora, ¿no? Yo personalmente tengo el stop loss en break-even, ya os comenté en el momento de entrar que iba a ser agresivo, no recuerdo exactamente cuándo entramos, pero por la disposición de 1 hora y de 4 horas que estábamos viendo, os dije que iba a ser agresivo en la gestión del stop. Y ayer ya hice hincapié en lo mismo cuando estuve hablando de la debilidad de la caída que estábamos viendo, que justamente se dio la vuelta no solo por la propia debilidad que comentamos, no solo por la superzona de soporte que tenemos aquí, ahora hablaremos de ella, sino también por las noticias que estuvimos viendo, ¿no? Entonces voy a repasar un poco cuál es la información que tenemos, técnicamente hablando, cuáles son los puntos importantes a destacar y evidentemente qué es lo que creo que va a pasar con Bitcoin en las próximas horas. Entonces vamos a ir de menos a más o de más temporalidad de corto plazo a más temporalidad de largo plazo. Fijaros cómo tenemos una zona de soporte realmente importante. Es este nivel, pues bueno, de los 23.800, donde ya comentamos ayer que contactamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 veces y únicamente la habíamos roto una vez, que fue en esta vela de aquí, para situarnos por encima de esa zona, para testearlo en vez de como resistencia, como soporte. También tenemos este nivel diagonal de resistencia, como podéis comprobar, que actúa como resistencia, ¿no? Después de romperla, el precio ha ido directamente a buscarla y está ahora mismo como medio encallado en ese punto de aquí. Fijaros cómo, subiendo un poquito de temporalidad, en gráfico diario, tenemos una clara low test. Aquí la podéis comprobar, que además rechaza, como digo, esa zona de soporte intradiario. Fijaros, si lo copio, me voy aquí y lo pego, pues justamente del mismo modo que aquí hicimos una high test y el precio rechazó y se fue para abajo, aquí hemos hecho una low test. Veremos si lo más probable a continuación es que el precio haga lo mismo que aquí, pero al revés, ¿no? Evidentemente en subida. Fijaros cómo seguimos marcando puntos y es que tenemos una desaceleración general diaria. Seguimos en temporalidad diaria, pero en vez de especificar en un nivel concreto o en una candlestick concreta, hemos aumentado un poquito el zoom y hemos visto, o estamos hablando ya de un movimiento un poquito más general. Además, tenemos divergencias en literalmente todos los indicadores de todas las temporalidades. En gráfico diario, en 4 horas, en 1 hora, en MACD, en RSI, en estocástico. Es algo de lo que ya venimos comentando y hablando, pues bueno, hace un par de semanas, ¿no? Y hablando de gráfico semanal, si subimos de temporalidad, como podéis comprobar, tenemos niveles de resistencia tanto en gráfico semanal, el nivel correspondiente a los máximos anteriores de este patrón de cuña, con lo cual el target objetivo, en cuanto técnicamente hablando de la cuña, ya lo hemos tocado, nivel de los 24.400, la media móvil de 50 semanal y si incluso incrementamos temporalidad y nos vamos a la más grande que yo os recomendaría que utilizarais para analizar, tenemos la media móvil de 50 mensual, la cual pues históricamente nunca se había roto de esta forma y había servido como acumulación en todos y cada uno de los anteriores mercados bajistas. Ahora mismo, como podéis comprobar, tenemos muchos semáforos rojos y muchos semáforos verdes encendidos a la vez, por lo que el corto plazo podría desencallar la situación de diferentes formas. ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar? ¿Qué es lo que creo yo que va a suceder con el corto plazo? Bueno, personalmente creo que el soporte es muy sólido y que no se han formado patrones técnicos suficientes como para romperlos de forma tendencial, que es lo que se necesita para romper un soporte. Tú al final, un nivel de soporte es literalmente un punto. ¿Vale? Es un punto. O una resistencia es un punto, no es tendencial. ¿Por qué? Pues porque si tienes un soporte y no lo rompes, no estás teniendo una tendencia, ni bajista ni alcista. Bueno, alcista puedes tenerla. Y si tienes una resistencia y no la rompes, es que no estás teniendo un nivel de resistencia tendencial, ¿no? Entonces, al no ser tendencial, lo que necesitas es una tendencia para romperlos. ¿Vale? Tú una media móvil, por ejemplo, que es un soporte, una resistencia tendencial porque acompaña al precio, no necesitas romperlo para seguir subiendo ni hacer nada porque ya estás unido a esa tendencia. En cambio, en el soporte no. Fijaros cómo atacar un soporte directamente para abajo no es suficiente como para romperlo. Evidentemente se puede romper, no estoy diciendo que no, pero yo creo que en esta situación, para poder romper este soporte, necesitamos más argumentos técnicos, tendencialmente hablando, para romperlos. Y como podéis comprobar, pese a evitar hacer los máximos crecientes que nos han enviado a este nivel de soporte, no hemos roto el mínimo anterior.
No hemos atacado ese nivel de soporte, habiendo hecho, qué sé yo, un doble techo, que es un patrón de cambio de tendencia, habiendo hecho máximos y mínimos decrecientes, que es un price action descendiente. Es decir, hemos atacado el nivel de soporte literal sin demasiada amplitud técnicamente hablando, ¿vale? ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que volatilizaremos entre los dos niveles en los que estamos, entre el nivel de los 23.800 y el nivel del máximo anterior que representa los 25.000. Marcaremos un patrón similar a lo que vimos aquí en esta fase de aquí hace unas semanas, que literalmente o terminará cayendo por su propio peso o lo único que va a hacer es alargar un poquito más el patrón diario de cuña o de posible cuña para iniciar ese movimiento bajista con mucha más contundencia. Al final, yo aún no me atrevería a marcar esto como, fijaros, como la parte inferior de una cuña. Yo creo que es insuficiente y creo que no representa realmente un nivel diario esta especie de low test, pero sí que es cierto que si esto pues volatiliza, como he comentado, pues en mayor o menor medida en este punto de aquí y de alguna forma ataca, por ejemplo, y rompe la parte superior, sí que es cierto que esto ya es una clara cuña y esto únicamente haría dos cosas. Primero, marcar un patrón diario realmente bajista y realmente de desaceleración, literalmente igual que vimos aquí, que es un patrón de cuña. ¿Y cómo terminó? Con una caída importante. Y posteriormente lo único que hará será alargar todas y cada una de estas divergencias, porque os puedo garantizar que si el precio de Bitcoin se va para arriba, esto seguirá haciendo así, ¿vale? Y alargará únicamente la divergencia y nos plantaremos en una situación en la que el precio seguirá subiendo de manera totalmente desacelerada, porque esto es un movimiento de desaceleración, y MACD, RSI y todos y cada uno de los indicadores preferidos que a ti te gusten seguirán yéndose para abajo. Resultado, alargaremos un patrón de divergencia que terminará cayendo. Y te puedo asegurar también que como más alarguemos ese patrón, más probabilidades tendremos de volver a la zona inferior, porque será alargar un patrón que evidentemente acabará afectando al gráfico semanal. Ahora mismo en gráfico semanal, ¿qué es lo que tenemos? Un patrón de cuña, que es un patrón de agotamiento, un impulso y ya está. Es lo único que tenemos. Eso sí, si seguimos alargando ese patrón diario y seguimos formando una cuña, lo que empezaremos a ver es un agotamiento semanal de este movimiento impulsivo. Un agotamiento que significará una reversión clara. Y una reversión clara en gráfico semanal no es impulso, pullback y continuación. Tú, este desgaste, este patrón técnico de impulso, pullback y continuación, si bajas de temporalidad y te pones en gráfico diario, pues ves, pues qué sé yo, un doble techo para iniciar un movimiento bajista e iniciar este pullback. Pero si tú, en la misma temporalidad en la que buscas impulso, pullback y continuación, ves un patrón de impulso y desaceleración, esto es un agotamiento de todo esto, con lo cual es que este movimiento no tiene ningún tipo de fuerza y que nos iremos para abajo, ¿vale? Entonces, ver un desgaste semanal, ver que el gráfico diario alarga y alarga y alarga lo inevitable, que es literalmente que forma un movimiento bajista de entrada en forma de pullback, lo que significa es que se alargará en gráfico semanal, se alargará en gráfico diario, se traspasará a gráfico semanal y esto pues tendrá cada vez más probabilidades de deshacer ese hipotético price action de impulso, pullback y continuación y dejar atrás la tendencia bajista, ¿vale? Así que nada, no me quiero enrollar mucho más, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.